Y muchísimas gracias a todos por pasar aquí, la tarde o la mañana, no sé si está en Latinoamérica. Aparte del agradecimiento, bueno, les quiero expresar pues, que tengo muchas ganas, ¿no?, de hablar de este tema porque dentro de toda la psicología clínica, sin duda, la gestión emocional es a lo que me llevo dedicando casi todos los años de ejercicio profesional y de verdad que es lo que me apasiona. Así que una cuestión importante antes de empezar, las preguntas, vamos a dejar después de la sesión clínica unos minutos para preguntas, pero hay que hacerla a través del botón de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? No por el chat, porque, bueno, así me lo han indicado. Así que, si les parece bien, vamos a empezar. El proceso de regulación emocional en los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. Bueno, permítanme un segundo que baje. Es que si no, no veo parte de la pantalla. Ya está. Ahora. Fenomenal. Les decía, el proceso de regulación emocional en los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. Seguro que muchos de ustedes se dedican al ejercicio clínico, al ejercicio de la psicología general sanitaria y estarán de acuerdo conmigo en que la gran mayoría de los pacientes que nos llegan a consulta, si no están en un centro especializado, en otra cosa, tienen que ver con esto, ¿no? Con trastornos de ansiedad, con trastornos del estado de ánimo y, aunque sean subclínicos, que no lleguen a cumplir los criterios del DSM, bueno, pues representan generalmente la mayor población de las clínicas, ¿no?, por lo menos en España. Algo que todos estamos acostumbrados a ver es que ningún paciente solamente tiene un trastorno de ansiedad. Casi nadie tiene un TOC, casi nadie tiene un trastorno de ansiedad generalizado puro, ¿no?, como vemos en los libros de psicología, sino que vemos que la gran mayoría de pacientes presentan cuadros mixtos, ¿no?, donde aparecen pues a lo mejor obsesiones, pero también hay preocupación, puede haber ataques de ansiedad. ¿Y qué pasa? Pues que lo que estamos viendo en los últimos años es que hay un proceso subyacente a todo esto que tiene que ver con la gestión emocional que explica mucho mejor todos estos síntomas de ansiedad y de estado de ánimo y que es común a todos los pacientes. ¿Qué nos dicen los estudios? Los estudios nos sugieren hacer más hincapié en los puntos comunes que las diferencias de los trastornos. Es decir, no es tan importante centrarnos en las diferencias de por qué se obsesiona un trastorno obsesivo-compulsivo una persona que padece este problema, y las diferencias de este trastorno con las diferencias de un trastorno de ansiedad generalizada. Me estáis levantando mucho la mano, no sé si ocurre algo. A ver, voy a mirar. Vale, no, estoy dando las buenas tardes. Discúlpenme. Vale. A ver, se me ha quedado el chat abierto. Perdonen estas cosas que no se quita el chat. Ahora. A ver, perdón un segundo. Ahora. Todo esto me pasa en todas las clases, ¿eh? No se preocupen que esto es el pan de cada día. Estas cosas. Bueno, lo que les decía. Los estudios sugieren hacer más hincapié en los puntos comunes que en las diferencias. Es decir, un paciente con trastorno obsesivo-compulsivo se parece muchísimo a un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada. Se diferencian probablemente en algunos de los síntomas, ¿no? Es como si tuviésemos dos árboles y tuviesen distintas ramas, pero el tronco se parece muchísimo. Además, tenemos la evidencia de que hay una alta comorbilidad entre trastornos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad generalizada, casi un 50% de las personas que lo padecen también depresión. Es decir, los trastornos se dan a la vez y, sobre todo, se van desarrollando más trastornos cuanto más tiempo pasa. Cuanto más tiempo pasa sin tratamiento, quiero decir. Y el tratamiento de un trastorno de ansiedad o de estado de ánimo afectivo produce mejorías en otro trastorno que no se ha tratado. Es decir, si yo aplico un tratamiento de elección para el trastorno obsesivo-compulsivo de una persona que tiene TOC y que tiene depresión, no solamente mejora el TOC, sino que mejoraría la depresión, sin hacer nada de depresión. Por otro lado, si conocemos un poco los tratamientos validados científicamente o los programas de tratamiento, veremos que se parecen bastante, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de ansiedad siempre tenemos unas primeras sesiones de psicoeducación, después tenemos unas sesiones
más cognitivas y después tenemos unas sesiones más de exposición, ¿no? Y cada uno con sus pequeños matices y sus pequeñas diferencias, pero se parecen muchísimo sobre el papel. ¿Qué nos lleva a padecer un trastorno? Bueno, pues la triple vulnerabilidad. Esto está bastante documentado. Y la primera vulnerabilidad sería la genética, es decir, de padres ansiosos, normalmente hijos ansiosos, pero es una vulnerabilidad, no es determinístico, entendamos eso. Vulnerabilidad psicológica general. Generalmente esto está asociado a experiencias tempranas de falta de control o incertidumbre. Seguramente hayan oído hablar de la teoría del apego, ¿no? Bueno, ahora es verdad que se está empezando a estudiar de una forma más científica la teoría del apego y seguramente tenga bastante que ver con esto de padecer trastornos. Hay una vulnerabilidad psicológica específica, es decir, cuando aparece el trastorno, el aprendizaje que hacemos cuando hay un evento que desencadena el inicio del trastorno. Pues, por ejemplo, el primer ataque de ansiedad que tenemos, ¿no? Tenemos una vulnerabilidad genética, experiencias tempranas, ¿no?, de falta de control, y llega un día en el que, por lo que sea, sentimos un ataque de ansiedad en nuestro cuerpo. Y a partir de ahí aprendemos a enfrentar ese ataque de ansiedad de determinadas maneras. Luego veremos cómo aprendemos estas cosas. Vamos a empezar por el principio, por lo más general, y voy a ir a lo más específico, y voy a intentar llevarles casi hasta el año 2022, a los estudios de 2022. Entonces, igual al principio soy un poco generalista, pero no se preocupen y manténganse a la escucha. Primero, ¿qué son las emociones? Bueno, sabemos que las emociones son respuestas de nuestro cuerpo o intentos psíquicos y fisiológicos que tratan de ayudarnos a adaptarnos al medio. ¿Qué significa adaptarse al medio? Pues según Charles Darwin, que es el padre de la teoría de la evolución, hay dos fuerzas que nos ayudan a adaptarnos o que nos ayudan a evolucionar. La selección natural, es decir, sobrevivir, y la selección sexual, es decir, estar el suficientemente tiempo vivos como para reproducirnos. Entonces, las emociones al final lo que intentan es esto, ¿no? De diferentes maneras, pero al final básicamente es que sigamos vivos y tengamos descendencia. Entonces, esa es la primera función de las emociones, ayudarnos a adaptarnos con eficacia. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a escapar de potenciales peligros. La segunda función es la función de motivación. Sabemos, por algunos pacientes neuropsicológicos, que cuando se rompen las conexiones entre el sistema límbico, el encargado de las emociones, y la corteza cerebral, bueno, pierden una capacidad bastante importante de entender lo que es importante y lo que no. Si alguno recuerda, hay un paciente clásico, Elliot, que justamente tuvo un tumor en esta parte del cerebro, se lo extirparon sin ningún tipo de problema, y Elliot no tuvo ningún problema ni de bajada de cociente intelectual, ni nada de esto. ¿Pero qué pasaba? Que Elliot podía estar 3-4 horas pensando si firmaba un documento con un bolígrafo azul o con un bolígrafo negro. ¿Qué le pasaba a Elliot? Que no tenía la capacidad de discriminar qué era lo importante y qué no era lo importante, de mover esa motivación, ¿no? Las emociones al final nos mueven hacia esa adaptación. Y por último, la comunicación social. Sabemos que las emociones básicas tienen rasgos faciales o expresiones faciales concretas, ¿no? Todos podemos reconocer una cara de miedo. Incluso una persona invidente pone la misma cara de miedo que nosotros sin haber visto nunca una cara de miedo. Esto es porque las emociones al final también han sido seleccionadas por selección natural y tienen un componente evolutivo. Las emociones, como seguramente saben, tienen un triple sistema de respuesta. El cognitivo, que se refiere a los sesgos de pensamiento, es decir, no pensamos de la misma manera cuando estamos tranquilos que cuando estamos asustados. Los sesgos de atención, es decir, tendemos a atender a poner la atención en lo que es emocionalmente relevante. Es decir, imagínense que están en la playa con su pareja y comiendo su comida favorita y hay un león al lado. ¿A qué van a atender? Pues obviamente al león, ¿no? Por eso siempre nos centramos en lo malo de la vida, muchas veces. Y los sesgos de memoria. Tendemos a recordar aquello que tiene la misma valencia emocional que nuestro estado emocional actual. Por eso una disputa de pareja, cuando estamos sintiendo ira, nos acordamos de aquellos momentos en los cuales nuestra pareja nos ha hecho sentir esa misma emoción. Y muchas veces las disputas de pareja salen cuestiones que supuestamente ya estaban resueltas. Bueno, ese es el sesgo emocional de memoria. A nivel fisiológico,
Bueno, aparte de toda la activación cerebral, lo más importante, sobre todo para la terapia, es la activación del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático nos activa y acelera el corazón, incrementa sudoración, incrementa tasa cardíaca, incrementa tasa de respiración. Y el sistema nervioso autónomo parasimpático hace decrecer esa actividad. Y por último, el sistema de respuesta conductual, es decir, lo que nos pide el cuerpo hacer. Lo que llama Barlow, por ejemplo, conductas impulsadas por la emoción. Por ejemplo, si siento miedo, lo que me pide la emoción es o huir o evitar. Funciones adaptativas de las emociones. Os he preparado aquí un pequeño cuadro con las 6 emociones básicas y sus funciones, bueno, descritas por la literatura científica. La alegría generalmente surge cuando cumplimos objetivos, cuando las cosas van bien, ¿no? Y nos genera actitudes positivas hacia los otros, fomenta las relaciones interpersonales, genera sensaciones de vigorosidad, competencia, trascendencia, libertad, favorece procesos cognitivos y de aprendizaje. Por eso muchas veces en muchas clases que nos aburrimos no aprendemos nada. Y fomenta la curiosidad, flexibilidad mental. La tristeza nos ayuda a cohesionarnos. Por eso dicen que los momentos duros unen a otras personas. Nos ayuda a comunicarnos con los demás. Además, nos para, ¿no? La tristeza sabemos que siempre surge o ante pérdidas, ya sean materiales, ya sean personales, o percepción de poca eficacia. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nos para y nos pone a pensar. Cuando estamos tristes, generalmente rumiamos más. ¿Para qué? Para evitar posibles futuras pérdidas. Para evitar posibles situaciones en las que no seamos eficaces o eficientes. El miedo surge ante la percepción de peligro y lo que nos pide, como decíamos antes, es o escapar o huir. La ira siempre surge cuando sentimos que se están frustrando nuestros objetivos y lo que nos prepara para hacer la ira es movilizar los recursos para justamente eliminar al frustrador de objetivos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el que frustra mis objetivos soy yo mismo. El asco. Bueno, el asco los psicólogos sabemos que es una emoción, ¿no? Pero muchas veces los pacientes se sorprenden mucho cuando les contamos que el asco es una emoción, hasta que Pixar hizo una película sobre el tema y a partir de ahí lo tienen más asumido. Pero bueno, el asco lo que nos pide es evitar la ingesta de alimentos potencialmente peligrosos y en una actualización, ¿no?, de las 6 emociones básicas se incluyó el desprecio, que es básicamente lo mismo que el asco, pero con personas. Y la sorpresa. La sorpresa surge ante estímulos inesperados y lo que nos hace o nos prepara es para dar una respuesta emocional, incrementa la capacidad de respuesta emocional. Es como un amplificador. Es decir, si yo tengo una pérdida por sorpresa, voy a sentir más tristeza. Si yo evalúo algo como peligroso que no esperaba, voy a sentir más miedo. Entonces, la sorpresa lo que hace es amplificar para que demos una respuesta inmediata a lo que está ocurriendo. Y tenemos diferencias entre el estado de ánimo y la emoción, que esto no es tan conocido, ¿no?, por el público general. El estado de ánimo tiene una duración de horas, de días, y las emociones son más fugaces. Hay estudios que la sitúan en una duración de entre 20 y 60 minutos, estadísticamente. Hay una intensidad leve moderada en el estado de ánimo. Las olas son más suaves. Las emociones no. Las emociones son más de pico, son más intensas, con más componentes fisiológicos. El estado de ánimo es más gradual, no tiene límites claros, y la emoción sí. Tiene un inicio, un pico y un fin, que lo podemos representar como una U invertida, siendo el eje X la intensidad y el eje Y el tiempo, ¿no? Luego hablaremos más de esto. En el estado de ánimo no hay un desencadenante claro y en la emoción sí. En la emoción siempre hay un estímulo que desencadena la respuesta emocional. Luego vamos a ver más sobre esto, como les decía. El estado de ánimo nos brinda emoción acerca de nuestros recursos y nuestro estado interno. Nos monitoriza en función de cómo estamos. Y las emociones pues, nos dan información acerca del entorno, estímulos amenazantes o recompensantes. El ser humano es muy básico. Huye de lo que le hace daño y trata de acercarse a aquello que le genera placer. Nos informan de las demandas que percibimos, de los retos que nos plantean ciertas tareas o incluso de las respuestas que exigimos a los demás, por ese componente social, ¿no?, del que hablábamos antes de las emociones. Un poquito de neurociencia, 3 pinceladas para no aburrirles. 2 sistemas básicos, ¿no?, el sistema límbico, cuyo protagonista principal sería la amígdala, y la corteza cerebral, el neocórtex, cuyo principal actor sería el córtex prefrontal. La amígdala, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, ¿no?
nos ataca un perro a los 8 años. Se activa la amígdala con el miedo. La amígdala basolateral, que está pegadita a la amígdala, es una zona de la amígdala, lo que hace es codificar todos los estímulos que había cuando nos atacó el perro. ¿Para qué? Para codificarlos también con el miedo. Es decir, no solamente voy a tener miedo a los perros, sino que también voy a tener miedo a los parques donde me atacó el perro y voy a tener miedo a los 8 grados que hacía ese día. Entiéndanme la metáfora. Esto, por ejemplo, es muy evidente cuando estamos trabajando con un trastorno de estrés postraumático, en el cual hay un acontecimiento brutal que amenaza la vida del sujeto y lo que hace el cerebro es codificar todo lo que está procesando en ese momento y lo mete en el mismo cajón de la memoria que está relacionado con el miedo. Entonces, a lo mejor estoy pensando en los atentados del 11 de marzo, ¿no? De 2004 en Madrid, que explotaron los trenes, ¿no? Una estación de tren muy famosa en Madrid. Y lo que ocurrió, bueno, explotaron los trenes, ese día haría unos 12-13 grados. Pues justamente el sentir esa temperatura de 12-13 grados, la amígdala basolateral lo codifica y puede hacer que dispare la amígdala, la sensación de miedo. Y a lo mejor nos encontramos con que 6 meses después una persona está teniendo un ataque de ansiedad por esto. Por supuesto, esto es subcortical, es decir, no es accesible a la conciencia. Entonces la persona no sabe por qué tiene un ataque de ansiedad. De la amígdala hay información que va hacia la corteza prefrontal, ¿no? Que sería el actor principal, como les decía, del córtex cerebral. Y lo que hace el córtex básicamente es verificar o procesar si lo que nos dice la amígdala está bien o está mal. Es decir, si me tengo que asustar más o tengo que desactivar la amígdala. Y aquí tenemos dos subactores, ¿no? Dos actores secundarios. El córtex prefrontal dorsolateral y el córtex prefrontal ventromedial. El dorsolateral sería aquello lo más abstracto y lo más cognitivo de todo. Es decir, este es el que hace las cosas difíciles, el que hace las ecuaciones. Y el ventromedial es como el punto de conexión, ¿no? Entre la emoción y la razón. Sería algo así como el angelito y el demonio, ¿no? Lo que tengo que hacer y lo que me pide el cuerpo hacer. Para que activemos las distintas partes del cerebro, les voy a poner un dilema ético que es muy famoso y muchos conocerán, pero bueno, así lo ponemos encima de la mesa. Imagínense que ustedes son directores de una estación de tren y viene un tren a toda velocidad y tienen 5 personas en la vía, a las cuales el tren va a matar si ustedes no aprietan o tiran de una palanca que desvía el tren hacia otra vía y mata a una persona. ¿Qué harían? Seguramente la decisión es difícil, pero es fácil, ¿no? Es 5 personas, 5 vidas contra una vida, ¿no? La ecuación es relativamente fácil. Es más fácil si yo les digo que ustedes no están de forma presencial en la estación, sino que están a 500 kilómetros. Seguramente sea más fácil si no son personas, sino que son animales, ¿no? Y ustedes no lo están presenciando. Cuanto más nos distanciamos, más fácil es, ¿no? Es decir, más dorsolateral es la tarea, más cognitiva es. Pero si yo les pido que sean ustedes el que tienen que empujar a la persona a la vía para parar el tren y que no mate otras 5, a ella es más complicado, ¿no? Y muchas personas ahí van a decir que no. Muchas personas no, la gran mayoría, el 99%, seguramente los únicos que resuelven este problema sin dilema ético son las personas con psicopatía. Simplemente para que entiendan, ¿no? Cómo afectan estas estructuras a nuestra conducta. Vamos ya al tema que nos ocupa hoy, que es la regulación de emociones. ¿Qué nos dice Gross? Gross, para que ustedes lo ubiquen, es algo así como el Cristiano Ronaldo o el Messi de la regulación de emociones. Es decir, es un semidios, ¿no? De esto. ¿Qué nos dice Gross? Un semidios de la investigación, entiendan esto. Son estrategias, la regulación de emociones son estrategias para influir en la aparición, la experiencia, la intensidad y la expresión emocional. Tiene un papel importantísimo en el mantenimiento de los trastornos emocionales, que hemos estado viendo antes. Los intentos de control excesivo de las emociones generan trastornos emocionales. Seguramente si se dan un paseo, ¿no? por la librería de su ciudad, la librería más famosa, y van a la sección de autoayuda, encontrarán títulos como Domine el miedo, controle sus emociones, ¿no? Sabemos los psicólogos que cualquier intento de control emocional lo que produce generalmente es el efecto contrario. Y por supuesto la supresión o evitación emocional incrementa estas emociones. Seguro que alguno se acuerda del estudio clásico de Wegener del oso blanco,
la intención paradójica de la supresión del pensamiento. Es decir, lo que pedía Wegner a alumnos de psicología, como casi todos los estudios de esta bendita ciencia, era que no pensasen en un oso blanco, y si pensaban en un oso blanco durante 5 minutos, tenían que tocar una campana. Decían que, bueno, que el laboratorio parecía Notre Dame, ¿no? Que estaba todo el día sonando campanas. Incluso algunos estudiantes reportaban que habían soñado con el oso blanco. Entonces ya saben que cualquier intento por no pensar lo que va a producir es justamente lo contrario. Y tengan en cuenta que un oso blanco para estos estudiantes era algo bastante distante emocionalmente. Ninguno había tenido traumas con osos blancos. Imagínense tratar de no pensar en su expareja, ¿no? O en algo que acaba de ocurrir, algo emocionalmente relevante para ustedes. Si ustedes tratan de no pensar en esto, van a estar todo el día pensando en esto. Bueno, les presento el esquema básico de lo que es una emoción. Tenemos un antecedente, una respuesta y una consecuencia. Seguramente los que trabajen en clínica les suene, ¿no? el análisis funcional de la conducta, que es básicamente esto. Tenemos un estímulo que evaluamos de forma automática, primero. Después damos una respuesta emocional, como sabemos ya, el triple sistema de respuesta, cognitivo, fisiológico, conductual. Y tenemos unas consecuencias, a corto plazo primero y a largo plazo después. Dependiendo de las consecuencias o las respuestas que demos a corto plazo, mantendremos el problema o resolveremos el problema emocional. Vamos al ejemplo. Tenemos dos tipos de emociones. Ya saben que no hay emociones buenas ni emociones malas, sino que tenemos emociones adaptativas y emociones no adaptativas. Las adaptativas son las que a largo plazo me ayudan a adaptarme, y las no adaptativas son las que a corto plazo, las que no me ayudan a adaptarme a largo plazo, pero que probablemente a corto plazo tratemos de evitar. Es decir, ahora se lo cuento mejor. Pero cuando aparece una emoción no adaptativa, por ejemplo, miedo a hablar en público, yo lo que intento a corto plazo es no hablar en público. Es decir, doy una respuesta, en este caso conductual, que tiene unas consecuencias inmediatas a corto plazo de alivio a hablar en público. ¿Qué ocurre a largo plazo? Que se mantiene ese problema. Es muy conocido lo de las emociones adaptativas y las emociones no adaptativas. Lo que es menos conocido es las emociones primarias y las emociones secundarias. ¿Qué es una emoción primaria? Es la primera reacción emocional que sentimos. Y generalmente es adaptativa, generalmente. Hay veces que son hasta preconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, les pongo un ejemplo de Barlow, no mío. Van ustedes caminando por la calle y al cruzar una calle viene un coche a toda velocidad, un auto a toda velocidad. Se apartan. Han sentido miedo casi antes de mirar, ¿no? el coche, el auto. Ese miedo les ha salvado la vida. Es decir, ese miedo es adaptativo. Es una emoción primaria. ¿Qué ocurre? Que si yo juzgo esa emoción como peligrosa, va a partir miedo al miedo. Y ahí es la emoción secundaria, que surge, como les decía, a partir de un juicio de la emoción primaria. ¿Qué ocurre? Que no solemos basarnos en información del contexto del momento presente, sino del pasado y del futuro. Entonces, si yo en ese momento que me he apartado y ha pasado el auto, siento miedo, a lo mejor lo que estoy juzgando como peligroso es mi activación fisiológica. Digo, Dios mío, me va a dar un ataque al corazón. ¿Qué pasa? Que el miedo al auto era adaptativo. Ahora, el miedo a que mi corazón vaya rápido no es adaptativo, sino simplemente se trata de una reacción fisiológica normal, que yo estoy evaluando como peligrosa. Entonces, el segundo miedo, el miedo al miedo, el segundo miedo no es adaptativo. Si ustedes conocen un poco del trastorno de pánico y los modelos vigentes del trastorno de pánico, conocerán el modelo de Barlow del miedo al miedo, que precisamente los intentos por no sentir ansiedad, por no sentir ataques de ansiedad, lo que provocan son los ataques de ansiedad. Porque en cuanto sentimos cierta activación, evaluamos como un potencial ataque de ansiedad, lo que hace que incrementen más las sensaciones corporales, lo que hace que al final acabemos con un ataque de ansiedad. Ahora veremos un ejemplo. Como les decía, estas emociones no suelen ser adaptativas, las secundarias. Se lo pongo en un esquema para que lo vean mejor. Tenemos el antecedente, el estímulo, la interpretación automática y el triple sistema de respuesta. Y después hacemos una nueva interpretación que puede ser bien de las respuestas cognitivas, ¿no? Por ejemplo, podemos evaluar como peligroso un pensamiento. Dios mío, he pensado en que quiero, yo qué sé, si me viene un pensamiento de tipo sexual y evalúo ese pensamiento como peligroso. Eso les suena, ¿no? Seguramente tenga que ver con un trastorno obsesivo-compulsivo. Evalúo una reacción fisiológica como algo potencialmente peligroso. ¿Vale?
trastorno de pánico, por ejemplo. O puedo evaluar una conducta, ¿no?, como potencialmente peligrosa. A lo mejor puedo estar pensando durante toda una noche en lo que dije ayer en la fiesta, ¿no? Eso a lo mejor tiene que ver con un trastorno de fobia social. Para que vean, ¿no?, como simplemente con la emoción primaria y la emoción secundaria ya podemos ir explicando un montón de trastornos. Si se dan cuenta, probablemente en estos 3 ejemplos que les he puesto, la emoción primaria es adaptativa. Lo que no es adaptativo es la emoción secundaria. Y ahí es donde tendremos que trabajar con el paciente. Tenemos que hacer una buena evaluación y personalizar mucho el tratamiento. Luego hablamos de eso. ¿Por qué siempre cometemos los mismos errores? Como hablábamos antes, las emociones tienen una forma de U invertida, no es exactamente así, ¿no? Generalmente suben rápido y bajan más despacito, pero para entendernos sería así, ¿no? Y cuando estamos en lo alto de la activación emocional, damos la respuesta que nos pide la emoción, lo que hablábamos antes, la conducta impulsada por la emoción. Por ejemplo, en el caso del miedo, lo que vamos a hacer es huir o evitar, ¿no? En este caso, evitar porque ya estamos, perdón, huir porque ya estamos dentro de la situación. Entonces, imagínense que yo tengo fobia a los perros, se acerca un perro, me sube el miedo y cuando estoy arriba del todo, doy la respuesta de evitación. ¿Qué ocurre? Que alivio inmediatamente la emoción. Les ponía antes el ejemplo de hablar en público. Si yo, por ejemplo, ahora mismo, al ver que son ustedes 167 participantes, empiezo a pensar que están todos pensando que yo estoy haciendo el ridículo, pues a lo mejor si me voy y dejo la sesión a medias, alivio inmediatamente la emoción. Ahora, el próximo día que yo tenga que enfrentarme a esto, seguramente aparezca el mismo miedo. Lo mismo va a ocurrir con otras emociones. Imagínense que están en un atasco, en una cola, en una fila de carros, de coches, y están muy enfadados, sienten ira. Sube para arriba, el de delante se mete, todas estas cosas, ¿no? Sube para arriba la emoción y cuando está arriba empieza a tocar el claxon y empieza a pegar puñetazos al volante. Alivio inmediatamente. Está demostrado que cuando yo ejecuto una conducta de agresión, bajo fisiológicamente. A corto plazo me quedo más tranquilo. ¿Qué va a pasar la próxima vez que yo tenga esa activación? Que voy a dar la misma respuesta. El cuerpo me va a pedir dar la misma respuesta. Al final voy a ir creciendo. Yo a los pacientes siempre les pongo el mismo ejemplo, que es el ejemplo del niño que quiere caramelos en el supermercado, ¿no? Entonces, vamos al supermercado con nuestro hijo, con nuestro sobrino, con un niño que hayamos robado por la calle, lo que sea, y el niño quiere caramelos. Entonces, él se empieza a enfadar, empieza a sentir ira, empieza a montar una rabieta, lo que llamamos, y nuestra incomodidad, su frustración, porque no le compramos caramelos, va en incremento, y nuestra incomodidad también va en incremento con una correlación de 1, casi con su emoción. Entonces, va subiendo la emoción. ¿Y qué pasa si en lo alto de la emoción le compramos los caramelos? Obviamente, lo que va a ocurrir es que se va a aliviar la emoción en ese momento, ¿no? Nos vamos a quedar tranquilos y el niño también. Ahora, ¿qué va a ocurrir la próxima vez que entremos en el supermercado y el niño quiera caramelos? Pues obviamente que va a hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué va a ocurrir si en ese nivel de emoción nosotros no le compramos los caramelos? Que va a incrementar. También a nivel conductual. Lo mismo nos va a ocurrir muchas veces con nuestras emociones. Cuando hayamos aprendido a dar una respuesta de evitación ante cierta emoción y de repente nos preparemos para afrontar esa emoción, para aprender para permitirnos sentirla, lo que va a ocurrir es que se va a disparar. No pasa nada. Al final, si la dejamos estar, la emoción va a hacer siempre la U invertida. Siempre va a bajar. Yo en todos los pacientes con los que he trabajado nunca jamás alguien se ha quedado arriba cuando hacemos exposición. Siempre baja. Así que tranquilidad en este sentido. Lo que les decía, ¿por qué cometemos los mismos errores? Lo primero porque nuestro cerebro codifica en la memoria las estrategias, que les decía que han funcionado, pero a corto plazo. Entonces, si a mí me parece atractiva una persona del sexo opuesto y me pongo muy nervioso al hablar con ella y necesito beberme o decido beberme una botella de vino para hablar con esa persona, ¿qué me va a pedir mi fisiología y mi cerebro la próxima vez que esté en esta situación? Pues exactamente lo mismo, beber vino. La clave va a ser desarrollar estrategias que me ayuden a gestionar esas emociones a largo plazo, no a corto plazo. Me estáis levantando muchos la mano, ponedle las preguntas.
¿vale? Luego al final contesto, si no me distraigo muchísimo, ¿vale? Me está saltando ahí todo el rato el cartel y me distraigo. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a ver el modelo de regulación emocional de Gross, que como les decía es el Cristiano Ronaldo, el Messi de la regulación emocional. Tiene dos partes. Primero, la regulación emocional centrada en los antecedentes, es decir, antes de que se desencadene la respuesta emocional, y después la regulación emocional centrada en la misma respuesta emocional. Primero, seleccionamos situaciones y dentro de esas situaciones podemos cambiar ciertas variables. Por ejemplo, ¿por qué yo decido no estar a las 5 de la mañana por ahí, ¿no? Pues porque mi memoria hace que me acuerde de las últimas veces que lo he hecho y ya no me merece la pena, ¿no? Entonces selecciono otras situaciones como es pues, estar durmiendo a esa hora. Es una broma, ¿no? Pero, por ejemplo, ante un acontecimiento, y seguimos levantando la mano, por favor, ante un acontecimiento podemos seleccionar diferentes formas de afrontar, ¿no? Pues, por ejemplo, ante el fallecimiento de una persona, podemos decidir apoyarnos en otras personas. Sería la situación 1, pero decido pasarlo con personas, ¿vale? Es un cambio dentro de la situación. Después estarían los detalles, el foco atencional. Yo me puedo enfocar en un detalle o en otro detalle. Por ejemplo, yo he sido un fóbico al volar en avión y yo cuando estaba con miedo, yo me centraba en ciertos detalles. ¿Vale? ¿En qué me centraba? En los ruidos, que no identificaba bien, y en la expresión facial de las azafatas, que era seria, ¿no? Entonces yo pensaba, que eso es la siguiente parte, que es el significado, pero yo pensaba que bueno, que había algún problema, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahora que ya no tengo miedo? Ya no me fijo en eso. Después, el significado, el cambio cognitivo. Yo le puedo dar un significado a una emoción o le puedo dar un significado u otro significado. Aquí van a estar las técnicas de reestructuración cognitiva, regulación cognitiva. Y, por último, la modulación de la respuesta emocional. De verdad, me estoy levantando mucho la mano, voy a ver qué pasa. ¿Qué está pasando? ¿Pasa algo? Por favor, las dudas, chicos. Al final hay una pestaña que pone preguntas y respuestas. Ahí las dudas, ¿vale? No me levantéis la mano porque me matáis. Ahora está todo el rato saliendo un cartel gigante y me está matando. Entonces me distraigo de lo que estoy diciendo y no puedo dar una respuesta. A ver, perdón. Para eso no os puedo dar una buena conferencia porque me estoy distrayendo todo el rato porque me salta. No sé quién ha levantado la mano, no sé quién ha levantado la mano y me está matando. ¿Vale? Venga, seguimos. Vuelvo a explicar, ¿vale? Primero, situaciones. Seleccionamos situaciones en función de lo que sepamos, ¿no? De esto que nos está ocurriendo. Y dentro de esas situaciones podemos elegir modificar. Dentro de... me siguen levantando la mano, me está matando. Bueno, seguimos. Los detalles, ¿vale? Nos centramos en diferentes detalles, les damos un significado diferente y ahí hay una respuesta emocional. Ejemplos claros. En la selección de situación, bueno, podemos seleccionar enfrentarnos a diferentes situaciones o no enfrentarnos, decidir evitar esas situaciones. Podemos decidir darnos un tiempo para la relajación. Podemos evitar afrontar. Podemos decidir ser perseverantes en una situación. Después, podemos, en la modificación de la situación, podemos hacer resolución de problemas. Podemos tratar de resolver un conflicto con alguien o podemos decidir evitar un conflicto. No digo que esta resolución de situaciones o esta forma de gestionar emociones sea eficaz, sino que son formas. Habrá formas eficaces y formas no eficaces. Luego les voy a contar las que son eficaces. Después, la atención, el siguiente paso. Focalizarnos en lo positivo. ¿Vale? Muchas veces focalizarnos en lo positivo no ayuda. ¿Por qué? Porque estamos invalidando nuestra emoción. Podemos rumiar, tampoco ayuda. Podemos tratar de distraernos. Podemos utilizar el mindfulness, que es un cambio de atención. Después, el significado. Podemos aceptar el pensamiento, es decir, saber que los pensamientos son solamente pensamientos. Podemos tratar de hacer un cambio cognitivo, ¿vale? Lo que sea. Después, la respuesta, durante la respuesta emocional. Podemos decir expresar
cómo nos sentimos, ¿no? Pues, por ejemplo, como yo hace unos minutos que he decidido decirles que por favor no me levanten la mano, aunque me siguen saltando carteles todo el rato, porque me distrae muchísimo, ¿no? Entonces, esto sería en atención, mi atención va todo el rato a no sé quién ha levantado la mano, entonces me está matando. Y mi respuesta emocional ha sido ventilar, expresarlo. También puedo decidir tratar de suprimir la emoción. Puedo decidir reaccionar con agresividad. Puedo decidir en ese momento hacerme daño, ¿no? Sabrán que hay personas que se cortan muchísimo. Puedo decidir utilizar sustancias. Y puedo decidir, por ejemplo, en mi relación con la comida, el preocuparme, ¿no? O hacer una conducta de compulsión. De verdad, por favor, Sandra, Amparo, deja de levantarme la mano. Estás todo el rato levantándome la mano a preguntas y respuestas, por favor. Estrategias deficitarias de regulación emocional. Un déficit, puede haber tres tipos de estrategias de regulación emocional. Por déficit de regulación, ¿vale? Es decir, por no poner en marcha el proceso, por ineficacia de las estrategias de regulación emocional o estrategias de regulación emocional que son perjudiciales en sí mismas. Es decir, la primera, déficit de regulación, es no hacer nada. Esto es muy típico en la depresión. Me siento muy triste, pero no hago nada. Simplemente lo dejo estar. ¿Se entiende, no? No hago nada. Es una estrategia que no suele ser eficaz. Ineficacia de las estrategias de regulación emocional. Por ejemplo, evitar aquello que me da ansiedad. Lo hemos visto antes. Y estrategias de regulación que son perjudiciales en sí mismas. Por ejemplo, el cortarme o consumo de sustancias. Son los tres tipos. Y luego tenemos un proceso de Gonzalo Hervás que consta de 6 estadios por los cuales tenemos que pasar para gestionar emociones. El primer estadio sería detectar emociones. Detectaríamos o un pensamiento, o una sensación física, o una conducta, ¿no? Lo que estamos hablando, el triple sistema de respuesta emocional. Segundo estadio sería atender a esas emociones. ¿Cuántas veces nos encontramos con pacientes que no quieren atender o que no pueden atender esas emociones, ¿no? Ese ejecutivo, ¿no? Agresivo que va a 200 por hora siempre por la vida y uno le pregunta, ¿qué tal estás? Bien, bien. No atiende, ¿no? A la palpitación en el pecho que tiene todos los días y el estrés emocional que siente. Tercer estadio, etiquetar la emoción, ponerle nombre a la emoción. Es decir, las emociones básicas, alegría, tristeza, asco, ira, miedo y sorpresa, ¿vale? Por el nombre. Si le ponemos nombre ya sabemos ante qué antecedente suelen surgir estas emociones y luego nos va a servir. Cuarto estadio, normalizar la emoción. Entender que en esas circunstancias es absolutamente normal que esa emoción aparezca. Si la normalizamos, si nos permitimos sentir, no va a aparecer la emoción secundaria. ¿Cómo enseñamos a los pacientes a normalizar? Generalmente mediante el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Aprender a observar el momento presente sin juzgar. Entonces, si yo aprendo a observar mis emociones sin juzgar, lo que va a ocurrir es que probablemente van a dejar de aparecer tantas emociones secundarias que ya sabemos que no son adaptativas. Quinto estadio, analizar la emoción. Lo que les decía, como ya he etiquetado, ya sé qué emoción es. No es lo mismo sentir miedo que sentir tristeza. Entonces, si yo tengo un estímulo que estoy valorando como peligroso, siento miedo y digo, es por esto. Y ya estoy en disposición de saber si ese estímulo me va a ayudar a largo plazo o no me va a ayudar a largo plazo. Esa emoción, perdón, no ese estímulo. Entonces, si me ayuda a largo plazo, no tengo que regular la emoción. Simplemente me tengo que dejar llevar por ella. ¿No? Si es miedo a algo que es potencialmente peligroso, me dejo llevar por ella. Ahora, si es miedo ante algo que no es peligroso, lo que hago es simplemente afrontar la emoción, que ahora lo vemos. Entonces, ¿cómo trabajamos el proceso de regulación emocional con nuestros pacientes? Pues mira, aquí tenemos un metaanálisis que investigó diferentes estrategias de gestión emocional, algunas de las que hemos visto, todas muy cognitivas, en laboratorio. Es decir, se inducían emociones a los pacientes en 306 estudios, no en un estudio, sino un metaanálisis es un estudio de estudios. Y todos en laboratorio, induciendo emociones mediante o fragmentos de películas o canciones, etcétera, etcétera. Y se vio que estrategias funcionaban mejor que otras. Entonces, por ejemplo, la distracción sí que fue una forma efectiva para regular las emociones. En este tipo de situaciones, luego veremos que en determinados trastornos la distracción supone un mantenedor del problema.
La concentración de la emoción no lo fue. La supresión de la expresión de la emoción, sí que resultó eficaz, pero no la supresión de la experiencia de la emoción o la supresión de los pensamientos del evento que provoca la emoción. Y la reevaluación de la respuesta emocional resultó menos efectiva que la reevaluación del estímulo emocional. Es decir, no tanto pensar esto es miedo, no pasa nada, sino esto es una película, ¿vale? El estímulo que me está disparando la emoción es una película y eso sí que es mucho más eficaz. O la toma de perspectiva, que vais a ver que va a ser el eje central del final de la presentación, la toma de perspectiva. Entonces, por ejemplo, tenemos el protocolo transdiagnóstico de Barlow. Ya les he hablado, ¿no?, de Barlow antes y básicamente el protocolo transdiagnóstico es un protocolo de tratamiento que funciona para todos los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo unipolares, ¿vale? Depresión, episodio depresivo. Tiene los principios tradicionales del modelo cognitivo-conductual y hace énfasis en hacer explícitos procesos implícitos como mecanismo de cambio. Ahora lo vemos. Modifican el comportamiento, modifican la experiencia emocional y esto hace que se den cambios en las funciones cerebrales, ¿no?, creando nuevos recuerdos. Por ejemplo, sabemos que cuando exponemos a un paciente a una situación temida, le estamos dando la oportunidad de ver que ese miedo que siente en realidad no vale para nada, porque la situación en sí no es peligrosa. ¿Cuáles son los principios del protocolo unificado, el protocolo transdiagnóstico? Pues que las personas con trastornos emocionales utilizan estrategias de regulación emocional que no son adaptativas, que incrementan y mantienen la sintomatología. El protocolo está enfocado en la emoción, justamente lo que estamos viendo, y enseña a tolerar y manejar emociones incómodas. No pretende eliminar emociones, pretende llevarlas a un nivel adaptativo. Si conocen el trabajo de Barlow, se acordarán seguramente de lo que os decía antes, del modelo del miedo al miedo, del trastorno de pánico. Y básicamente una de las cuestiones, ¿no?, de innovadoras que introducía Barlow era la exposición interoceptiva, que es la exposición a los síntomas o las sensaciones físicas internas del paciente, ¿no?, del miedo. ¿Qué pasaba? Pues a lo mejor le enseñas al paciente a hiperventilar durante 1 minuto, 2 minutos y esa hiperventilación genera esos síntomas, ¿no? Al final lo que estamos haciendo al paciente es enseñarle a tolerar esas sensaciones físicas que tiene para ver que en realidad no hay ningún problema por hiperventilar o por tener el corazón latiendo más fuerte. ¿Cuál es la eficacia del protocolo unificado? Pues con el estudio piloto, que es del IAR, de TOL, que es del grupo de investigación de Barlow, pues en pacientes de 18 a 65 años, un 73% de los pacientes alcanzó buena respuesta y un 60% un alto funcionamiento. Pero lo más curioso de este protocolo es que a los 6 meses de seguimiento, el 85% de los pacientes tenía una buena respuesta y el 69% alto funcionamiento. Es decir, que mejoraban después de haber acabado el protocolo. Las ganancias son similares, tanto en grupo como en individual, con lo cual es una buena forma de intervenir, de un buen protocolo para aprender si están empezando en la psicología, es decir, porque al final te permite ver de forma global muchos trastornos, ir al corazón del trastorno, que es el proceso de gestión emocional. Y tiene eficacia para lo que les decía: trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, fobia específica, hipocondría y depresión. En España también se ha evaluado este trastorno. En un estudio que es muy famoso, que es el SICAP, Psicología, ¿no?, en atención primaria. Se hizo en 22 centros de salud, en 9 comunidades autónomas, con 1.700 pacientes, es decir, una muestra enorme. 7 sesiones grupales solamente, es decir, menos de 2 meses, una vez a la semana. Y fue 3 veces más eficaz que la farmacología recetada por el médico de cabecera, por el médico de atención primaria, no por el psiquiatra. Ojo, para la reducción de síntomas de ansiedad. Y 4 veces más eficaz que la farmacología recetada por el médico de cabecera para la reducción de síntomas de depresión. Una recuperación del 70% de los pacientes, estamos hablando de menos de 2 meses. 67% en ansiedad y 72% en depresión. Y una disminución del consumo de psicofármacos y de las visitas al médico. Aparte de demostrar que es más efectivo y menos costoso, ¿no?, que el tratamiento habitual, que es el de los psicofármacos. El esquema que les presentaba antes con dónde están los mantenedores, ¿no?, del problema.
Sabemos que tenemos un estímulo y una evaluación automática de este estímulo, de esta situación. Ahí ya podemos dar la evitación. Es decir, si yo tengo miedo a volar, puedo decidir no montar un avión. Ahí evito, antes de que se produzca la respuesta emocional. Una vez que ya estoy dentro de la situación, se produce la respuesta emocional y ahí lo que va a hacer que se mantenga el trastorno o la emoción a largo plazo es las consecuencias, ¿no?, de mi respuesta emocional, sobre todo por la respuesta conductual impulsada por la emoción. Es decir, si tengo miedo, evitar, huir. Esto va a hacer que se alivie la emoción a corto plazo, lo que va a reforzar negativamente la aparición de la reacción emocional ante ese estímulo a largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente, eliminar las evitaciones y las conductas impulsadas por la emoción en emociones no adaptativas. Que quede esto claro. Y cuando no damos respuesta a evitación en miedo que no es adaptativo, al final el miedo que va a pasar, que se va a extinguir. Dime qué evitas y te diré quién eres. Tenemos diferentes tipos de evitación. Podemos evitar a nivel cognitivo, podemos evitar a nivel fisiológico o podemos evitar a nivel conductual. Cada trastorno va a tener un tipo de evitaciones más típico. Les comento. Por ejemplo, la distracción, que veíamos antes, que era una estrategia de gestión emocional eficaz, pero en laboratorio, para inducción de emociones de películas, la depresión, el trastorno de pánico no lo es, ¿no? Por ejemplo, si yo para no pensar en mi tristeza o para no pensar en los latidos del corazón intento leer un libro, ver la televisión, lo que va a pasar es que no me voy a concentrar ni en el libro ni en la televisión. Voy a estar todo el rato pensando en eso que es emocionalmente relevante. En la fobia social, tratar de desconectarse de una conversación. Trastorno de ansiedad generalizada, reasegurarse de que todo está bien. Trastorno obsesivo-compulsivo, evitar que ciertos pensamientos aparezcan, ¿no? Intentar no pensar en determinadas cosas. Distraerse de recursos traumáticos, trastorno del estrés postraumático. Forzarse a pensar en positivo, la depresión. Y de nuevo, les reto a que vayan a sus librerías de confianza y vean la sección de autoayuda y verán que en muchos están las afirmaciones positivas, este tipo de cosas. Y son mantenedores de la depresión. La preocupación constante, que es de trastorno de ansiedad generalizada. La preocupación al final es una evitación, ¿no? Mi hijo llega tarde, seguro que le ha pasado algo. Bueno, no le pasa nada. Ahí es una evitación. Pero ¿y si esta vez le ha pasado algo? No, porque es un chico responsable. Son evitaciones constantes. La rumiación, que es lo mismo que la preocupación, pero hacia el pasado, según Wells, que es muy típico de la depresión y del trastorno de ansiedad generalizada. Y la supresión de pensamientos, que es típica de todos los trastornos. Y a nivel más conductual, las conductas de seguridad o las señales de seguridad, por ejemplo, el llevar el teléfono móvil siempre, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, aunque en la sociedad actual casi todos sentimos ansiedad si nos dejamos el celular, el teléfono móvil en casa. Botes de medicamentos, incluso vacíos, son típicos del trastorno de pánico, ¿no? Si han tenido algún paciente con pánico, se darán cuenta que casi siempre llevan la pastilla en el bolso o en el bolsillo, aunque lleven años sin tomar. Los amuletos, el trastorno obsesivo compulsivo, llevar un spray antiviolación, por ejemplo, estrés postraumático, una botella de agua, trastorno de pánico, también es muy típico, llevar libros, material para rezar, para el tag, y llevar objetos que cubran la cara, por ejemplo, gafas de sol para la fobia social, ¿no? Son ejemplos, hay muchos más y cada paciente va a tener los suyos, pero estos son muy generales y se entiende muy bien dónde está la evitación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner diferentes ejemplos para los diferentes trastornos de este análisis funcional, ¿no? de esta formulación del trastorno. Entonces, por ejemplo, para el trastorno de pánico, el estímulo sería una taquicardia. ¿Qué interpreta el paciente? La interpretación automática, me muero. Ahí podemos hacer una evitación de la taquicardia, no realizando ejercicio físico, evitando tomar café, evitar espacios donde no pueda pedir ayuda, etcétera, etcétera. La taquicardia, ¿cómo la interpreto? Es de seguro que es un infarto, ¿no? ¿Qué pasa? Que pensar eso hace que aumente todavía más la tasa cardíaca. Y esto hace o que huya del metro, por ejemplo, a nivel conductual, o que tome un alprazolam, ¿no? Esto lo que va a generar a nivel de consecuencias es un alivio inmediato de la emoción. ¿Qué va a pasar? Que ese alivio inmediato va a reforzar negativamente esta creencia, esta forma de ver en la taquicardia. ¿Qué tendremos que hacer? Tratar de eliminar las evitaciones para que el paciente afronte las taquicardias y vea que no pasa nada.
Lo mismo la fobia social. Una reunión social van a pensar que soy rara. ¿Qué podemos hacer? Pues evitar reuniones sociales, solamente quedar con amigos, evitar hablar en público, etc. Podemos evaluar o pensar que nadie va a hablar conmigo. Puede ser que a nivel fisiológico se nos ponga la cara roja, que es muy típico, y puede ser que a nivel conductual permanezcamos callados en una esquina o no miramos a los ojos, ¿no? Que es más sutil a los demás. ¿Qué va a producir esto? De nuevo, un alivio inmediato de la emoción que va a retroalimentar todo el cuadro. En el caso del TOC, me ofrecen la mano para saludar, del TOC y de la pandemia, ¿no? Que también los TOCs ahora han sido más adaptativos. Pensamos, está infectada de gérmenes. ¿Qué puede pasar? Pues que evitemos reuniones sociales, que utilicemos guantes, que no toquemos los pomos de las puertas, lo que sea. Pensamos que está infectada de gérmenes, nos activamos fisiológicamente, entonces buscamos un agua para lavarnos, nos lavamos las manos compulsivamente y esto alivia nuestra ansiedad. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente momento en los que podamos haber estado en contacto con cualquier germen. ¿Qué ocurre? Que los trastornos de la ansiedad no suele ir a menos. Suele pasar lo contrario, suele haber un proceso de generalización. ¿Vale? Entonces, lo que suele ocurrir es que cada vez va más y cada vez hay más situaciones en las cuales reaccionamos de la misma manera. El típico del trastorno de ansiedad generalizada. Mi hijo llega tarde, seguro que le ha pasado algo, ¿no? Ese es el disparador, en este caso no es una situación, es un pensamiento, ¿no? Que dispara toda la preocupación. Para no caer en esto, puedo tener un plan de contingencias para todas las posibles desgracias, ¿no? Esto es muy de madre o padre contar, ¿no? No va a ser que le pase algo al niño, entonces por si acaso tengo todo absolutamente controlado. Todos los números de emergencia ahí en un cuaderno. Y tratar de mantener todo bajo control. La respuesta cognitiva típica es la preocupación, que obviamente nos activa fisiológicamente, y a nivel conductual puede ser que esté llamando continuamente a su hijo donde está, que esto genera a su vez más preocupación, ¿no? Si llamo a mi hijo para ver dónde está, me tranquilizo a corto plazo si me contesta. Si no me contesta, se dispara la preocupación, se incrementa más y probablemente empiece a llamar a hospitales. Y aquí hay diferentes procesos que lo vamos a ver, como el de fusión pensamiento-acción o pensamiento-realidad. Estado de ánimo bajo, pensar, otra vez igual, ¿no? En el caso de la depresión. De hecho, este mecanismo es el típico de las recaídas de la depresión y en el que vamos a incidir luego, porque la prevención de recaídas, que ahora mismo es más eficaz, tiene que ver con cortar este proceso. Entonces, vuelvo a ver un estado de ánimo bajo. En el caso de una persona, imaginemos que ya ha superado la depresión. Vuelve a sentir estado de ánimo bajo, ya sabemos que las fluctuaciones del ánimo son totalmente normales. Puede ser que esto haga que tengamos baja actividad, ¿no? Que nos dejemos llevar por estado de ánimo bajo, ¿no? Que evaluamos que otra vez va a ser lo mismo, entonces esto hace que no hagamos nada, ¿no? Déficit de puesta en marcha de regulación, de estrategias de regulación que decíamos antes. Puede ser que evitemos las relaciones sociales porque me van a ver otra vez deprimido y empecemos a pensar que no voy a salir nunca, que empecemos a llorar y decidamos quedarnos en la cama, ¿no? Y a lo mejor cancelamos la cita con un amigo. ¿Qué pasa? Que esto alivia, en cierta parte, esa presión o ese esfuerzo por hacer cosas agradables, ¿no? O forzarse a hacer cosas de ocio. ¿Qué ocurre? Que esto al final refuerza todo el mecanismo. Y este es el proceso por el cual muchos pacientes recaen en depresión. Y luego vamos a ver una pincelada sobre la prevención de recaídas en depresiones. Entonces, ¿qué técnicas cognitivas, si se fijan? Aquí hemos hablado del protocolo transdiagnóstico, el protocolo unificado, que utiliza la reevaluación cognitiva, que se parece a la reestructuración cognitiva. No es exactamente igual, pero se parece bastante. Entonces, dentro de este protocolo se utiliza esa técnica y el mindfulness. Pero si ustedes saben algo de terapias de nueva generación, verán que tenemos como dos grandes grupos de terapias. Unas terapias que se centran en el contenido del pensamiento, ¿no? La reestructuración cognitiva que hace modificar pensamientos no adaptativos supuestamente por pensamientos más adaptativos. Y las técnicas más cognitivas de aceptación del pensamiento que tienen más que ver con las terapias de tercera generación. Tenemos como dos grandes grupos. Entonces, ¿cuáles son más eficaces? Bueno, pues ya tenemos los primeros estudios que nos hablan de esto. Y a mirar a ver cómo voy de hora. Voy perfecto. Si se fijan, volviendo al modelo de Gross de regulación emocional, hay dos en el significado que le damos a la emoción
que tienen mucho peso, que son la aceptación y el cambio de cognición. Vamos a ver cuál de los dos es más eficaz. Tenemos aquí un estudio que compara justamente estas dos estrategias. Lo que hace es 3 grupos, uno de reevaluación, uno de aceptación y uno control. Y lo que hacen es inducir a las personas mediante fragmentos de películas esas emociones. ¿Qué hacen? Toman medidas de malestar subjetivo, es decir, les preguntan, de reacciones fisiológicas, lo cual hace que sea muy objetivo el estudio, y de las conductas de evitación en relación con estados emocionales aversivos provocados por la película. Comparado con la condición control, tanto la reevaluación como la aceptación funcionan. Es decir, rebajan la angustia subjetiva, las reacciones fisiológicas y las evitaciones. Es decir, funcionan bien las dos. ¿Pero qué pasa? Que funcionan por mecanismos diferentes. Es decir, la reevaluación correlaciona positivamente con el nivel de emoción aversiva experimentado y de evitación, algo que no se encuentra en la condición de aceptación. ¿Vale? Cuando las dos funcionan, funciona un poquito mejor la aceptación. Vamos a verlo en 2 técnicas. La difusión cognitiva, que es propia de la terapia de aceptación y compromiso, que tiene más que ver con la aceptación, y la reestructuración cognitiva. Este estudio es muy interesante porque se hace mediante una aplicación móvil, lo que hace que el terapeuta, las variables asociadas a las habilidades del terapeuta, etcétera, etcétera, no estén implicadas, sino que simplemente con dos formas, ¿no?, de presentar psicoeducación y entrenamiento mediante un software, pues se compara cuál funciona mejor. Se hizo con 87 adultos, ¿vale?, con un alto nivel de autocrítica, es decir, con mucha rumia, con mucha preocupación. La autocrítica es un factor de riesgo muy marcado tanto para el trastorno de ansiedad generalizado y para la depresión, ¿vale? Y se comparó estos 2 grupos con una condición de lista de espera, es decir, con personas que estaban esperando a entrar en el estudio y que no recibieron ningún tratamiento, como grupo control. Y los resultados nos dicen que las aplicaciones móviles funcionan, ¿vale?, tanto para la difusión cognitiva como para la reestructuración, y que son igualmente efectivas, pero funcionan a través de distintos procesos. De nuevo, las mejoras en autocompasión y descentramiento, luego hablaremos de qué es el descentramiento cognitivo, se correlacionan con mejoras en difusión cognitiva, en la aceptación, pero no en la condición de reestructuración. Luego vamos a ver por qué. Y ya a nivel terapéutico, de comparación de 2 grupos de terapia, es decir, hemos visto en laboratorio, hemos visto en tratamiento solamente una técnica, y ahora vamos a ver la comparación entre 2 grupos de personas que presentan ansiedad o depresión y que se los trata con 2 tipos de terapia que tienen eficacia demostrada, para ver qué está pasando. Sabemos que la terapia cognitiva, como les decía, se centra en modificar el contenido del pensamiento, y que la terapia de aceptación y compromiso, la difusión cognitiva, se centra en modificar la relación del paciente con esos pensamientos, es decir, de aceptar. Lo que promueve la terapia de aceptación y compromiso es que entendamos que los pensamientos son solamente pensamientos, que no son realidades. Es decir, la difusión cognitiva lo que intenta es romper la relación que tenemos, o que creemos que tienen nuestros pensamientos con la realidad. Es decir, yo me acuerdo de una clase de máster en la cual, creo que era de trastorno obsesivo compulsivo, y nos pedían, venga, dictado, deseo, y todos, deseo que no sé quién, la persona que más queréis en el mundo, no sé quién, se muera, ¿no? Entonces todo el mundo, nadie se atrevía a hacerlo, todo el mundo robaba el papel, lo tiraba y casi nadie lo escribió. ¿Por qué? Porque hay una fusión entre el pensamiento y la acción, pero que en realidad no tiene ningún sentido. No, es decir, yo por pensar en un unicornio rosa no significa que existan los unicornios rosas. Yo por pensar que soy un imbécil no significa que sea un imbécil. Puede correlacionar y puedo serlo, pero no por pensar. Entonces, ambos grupos evidenciaron grandes mejoras equivalentes en los síntomas de depresión, de ansiedad, las dificultades de funcionamiento, la calidad de vida, la satisfacción con la vida y el funcionamiento calificado con el clínico, el EAG, ¿no?, que hablamos siempre. Pero, de nuevo, los mecanismos mediante los cuales mejoraron eran distintos. En el grupo de terapia cognitiva, los cambios eran en observar y describir las propias experiencias. Claro, tiene sentido. Si cambiamos los pensamientos, cambiamos la forma en la que nos vemos y describimos. Es decir, no es lo mismo pensar soy idiota,
Si hago reestructuración cognitiva, qué evidencia tengo, qué utilidad tiene este pensamiento, qué emoción me genera, etcétera, etcétera. Estoy cometiendo algún error de pensamiento. A lo mejor llego a un pensamiento más adaptativo que es cambio, soy idiota por no he actuado con tanta eficacia como me hubiese gustado en esta situación, ¿vale? Por ejemplo. Eso en el grupo de la terapia cognitiva. Pero en la terapia de aceptación y compromiso, las modificaciones en los resultados, es decir, las mejorías en sintomatología depresiva y ansiosa, tenían que ver más con los cambios en evitación experiencial, ¿vale? En evitación emocional, que tiene mucho que ver con la ACT, actuar con conciencia y aceptación. Y mediaron para el grupo de aceptación y compromiso. Es decir, de nuevo, las dos son eficaces, pero van por mecanismos distintos. Ya lo decía, pues les voy a contar una cosa muy novedosa, pero ya lo decía William James, que el proceso de salir de nuestra experiencia es muy importante para la salud mental. Vamos a hablar del descentramiento, que es el proceso mediante el cual tanto la reestructuración cognitiva como la reevaluación cognitiva como la difusión están afectando. Es decir, hasta ahora, hasta hace 15, 20 años, casi todo era reestructuración cognitiva, ¿no? La aparición de las terapias de nueva generación, aparecen otras técnicas distintas y no sabíamos muy bien por qué funcionaba esto de cambiar pensamientos. Y si ustedes atienden pacientes, verán que muchos pacientes, cuando hacen reestructuración con ellos, sí que llegan a un pensamiento alternativo, pero no se lo creen. ¿Por qué? Porque la emoción es muy intensa y realmente ese pensamiento nuevo no tiene mucho sentido. Y esos pensamientos no cobran significado hasta que nos exponen, ¿no? La reestructuración cognitiva es algo así como facilitar la exposición final, algo así. Pero de repente se ve que hay un proceso que media entre la técnica que utilizamos, la técnica cognitiva que utilizamos y la mejoría clínica del paciente o la reducción de los síntomas. Y este proceso, uno de estos mediadores es el descentramiento, que es un proceso metacognitivo de 3 subprocesos. Son 3 subprocesos que provocan el descentramiento. Primero, metaconciencia, es decir, saber que tengo una experiencia subjetiva, ¿vale? Es decir, el estoy deprimido versus el estoy pensando que estoy deprimido. Esto, por ejemplo, Wells, el autor que desarrolla la terapia metacognitiva, habla en términos de pensamiento tipo objeto, que es cuando hay fusión pensamiento-realidad, que se hablaría en la terapia de aceptación y compromiso, o conciencia metacognitiva, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la metaconciencia, al entender que mis pensamientos son procesos mentales y ya está, no son nada más que eso. Después, desidentificación con la experiencia interna, lo que la terapia de aceptación y compromiso llama el self as a context, el yo como un contenedor del pensamiento, que separa el yo de la experiencia interna. Es decir, yo no soy mis pensamientos ni mis emociones. Yo no soy idiota. Yo estoy pensando que soy idiota, por lo que sea, pero eso no me convierte en idiota. Y baja reactividad, que para mí es lo más importante, al contenido de los pensamientos. Es decir, reducción de los efectos del pensamiento sobre otros procesos. Sobre atención, sobre memoria, sobre fisiología. Es decir, si yo entiendo que mis pensamientos son pensamientos, cuando yo piense que mañana me voy a quedar sin dinero, por ejemplo, al entender que eso es un pensamiento no voy a reaccionar tanto, ni cognitivamente, ni fisiológicamente, ni conductualmente. Por ejemplo, esa madre que pensaba, mi hijo llega tarde, seguro que le ha pasado algo, si hace un entrenamiento en terapia metacognitiva y entiende que eso es un pensamiento y aprende a observar, le ha pasado algo y lo aprende a observar desde esto es un pensamiento, no va a acabar llamando a su hijo en ese momento, porque va a entender que simplemente es un pensamiento que desencadena una emoción. ¿Qué ocurre a largo plazo? Que conseguimos permitir al paciente que haga la U invertida de las emociones y que no dé la respuesta de escape en lo más alto. ¿Qué conceptos están relacionados con el descentramiento? Hay un artículo que si les interesa el tema, que les recomiendo, que es el de Bernstein, de 2015, que habla de todo esto. Pero bueno, hay un montón de conceptos en psicología que están relacionados con el descentramiento. El decentering, que es descentramiento, justamente que aparece en ese artículo de Safran y Segal. La conciencia metacognitiva, el distanciamiento cognitivo, que ya habla Beck de él en el 79, Beck es uno de los exponentes de la terapia cognitiva, el modo metacognitivo de Wells, el Detached Mindfulness de Wells, Reperceiving de Sapiro, el Mindfulness,
la difusión cognitiva, el self as a context, que hablamos antes, y el self-distanced perspective. Bueno, al final son un montón de conceptos que tienen que ver con esto del descentramiento. ¿Y qué hemos encontrado en los últimos años, o qué se ha encontrado en los últimos años sobre el descentramiento? Que esto para mí es lo más importante de toda la conferencia de hoy. Primero, que el descentramiento se asocia con menos síntomas depresivos. A más descentramiento, a más capacidad de descentramiento, a más capacidad de entender que mis pensamientos son solamente pensamientos, que yo no soy mis pensamientos y por tanto no tengo que reaccionar ante todo lo que me pase por la cabeza, menos síntomas depresivos voy a tener. También menos síntomas de ansiedad. Y además, es el mecanismo implicado en la eficacia del mindfulness basado en la terapia cognitiva para reducir recaídas en episodios depresivos, por el mecanismo que les comentaba antes. Hay un paciente que ya se ha recuperado de una depresión o de varias depresiones, pero siente una fluctuación del estado de ánimo que hace que se sienta bajo un día. ¿Qué pasa? Si de repente viene un pensamiento de ya estoy otra vez igual y él entiende que eso es solamente un pensamiento y no tiene por qué reaccionar ante ello, probablemente sea más probable que empiece a hacer deporte, que llame a un amigo, que ponga en marcha todas las estrategias que ha adquirido en la terapia. Sí, esto se ha comparado con prevención de recaídas mediante farmacología o mediante este protocolo. La farmacología, ¿qué pasa? Que no tiene esta capacidad. Entonces, este protocolo reduce en un 43% la tasa de recaídas. Casi igual que mantener una farmacología, ¿vale? de mantenimiento. Pero ¿qué ocurre? Claro, esto es más costo efectivo porque no tienes que cronificar al paciente tomando psicofármacos. ¿Vale? Y la capacidad de descentramiento contribuye a reducir los síntomas de depresión y previene estas recaídas. Los cambios en descentramiento predicen el nivel de mejoría. A más descentramiento, mejor. Los estudios actuales nos dicen que se tarda más o menos un mes en mejorar el descentramiento. El descentramiento se mide solamente hay un cuestionario en castellano que es el EQ, el Experiences Questionnaire, el cuestionario de experiencias de Fresco, de 2007. Pues lo pueden tener ahí. Y el descentramiento ayuda a mejorar la sintomatología de trastorno de ansiedad, también ansiedad y depresión. El entrenamiento en regulación cognitiva incrementa los niveles de descentramiento, esto ya lo sabemos. Y los cambios en el descentramiento predicen cambios a nivel de pensamientos anticipatorios y rumia. Si sabemos que hay algo peligroso en la salud mental de las personas es la preocupación y la rumia, generalmente, lo que mejora la salud mental. Pero el descentramiento también se incrementa el descentramiento mediante la difusión cognitiva. Es decir, parece que es un mecanismo común entre el mindfulness, entre la reevaluación y entre la difusión cognitiva. Es el mecanismo central que se mejora a través de distintas formas de intervenir. Y aunque el descentramiento no es un objetivo explícito de la terapia cognitivo-conductual, algunos elementos promueven ese descentramiento, como por ejemplo la reestructuración cognitiva, ver los pensamientos como eventos mentales, que decía Beck. Pero no hemos trabajado, todavía no hemos abordado desde un punto de vista clínico este mediador y creo que es muy interesante. Volvemos al modelo de Gross y vamos a poner dos ejemplos de cómo reaccionaría una persona. Una respuesta convencional al estrés, desde como siempre reaccionamos, o desde el mindfulness, desde el descentramiento, ¿no? La situación con estrés, lo que intenta la persona es una resolución de esa emoción, ¿no? Estoy mal, quiero salir de aquí, quiero evitar, quiero huir, quiero, cuando estoy en lo alto de la U invertida, salir de aquí, como sea. ¿En qué me centro? En el estresor histórico, ¿no? En lo que me ha pasado siempre que he estado con este estrés. Por ejemplo, es una fobia a los perros, siempre que he tenido, me acuerdo las 7 veces que un perro me ha hecho algo, intento escapar. ¿Qué significa para mí esta emoción? Poca calidad de vida. Y esa interpretación, ese significado, lo que hace es que sienta tristeza, frustración, ira. Esto es un ejemplo, a nivel general. ¿Cómo sería desde el mindfulness, desde el descentramiento, entendiendo que yo no soy mis pensamientos, que mis pensamientos son eventos mentales, que no tengo que reaccionar ante ellos? Sería explorar la naturaleza de la emoción, permitirme abrirme a ella, lo cual haría que completo la U invertida. Podría centrarme en el momento presente, no irme al pasado y al futuro, sino centrarme probablemente en las sensaciones físicas, que me ayuda. Dar otro significado, entender que los pensamientos, las emociones tienen un efecto transitorio, que es una oportunidad para darme cuenta.
y puedo acercarme a la respuesta emocional desde la curiosidad, desde la aceptación. ¿Vale? Es una manera muy distinta y mucho más sana y por eso funciona también el mindfulness. Entonces, como esquema general, tendríamos que la aceptación y la reevaluación, y también la reestructuración, pero la incluye, ¿no? La reevaluación porque es más moderna. Conducen al descentramiento, parece que incrementan el descentramiento. Y tenemos estudios que nos dicen que el descentramiento es previo y que es distinto a la rumiación, ¿vale? Que no es el mismo concepto. Y que antes está el aumento del descentramiento y después está la bajada de la rumiación y preocupación. ¿Esto a qué nos lleva? A mayores niveles de salud mental. Y al final, ¿qué significa esto? Que hay menos recaídas, menos trastornos, ¿no? Entonces, el tener en cuenta esto, el saber los mecanismos mediante los cuales está funcionando la terapia, nos puede ayudar a personalizar muchísimo más el tratamiento. Entonces, ¿qué conclusiones quiero traer? Primero, que el proceso de regulación emocional está relacionado con la aparición y mantenimiento de trastornos de ansiedad y estado de ánimo. ¿Vale? Eso lo sabemos. Tenemos que trabajar este proceso con el paciente y va a ser un objetivo central del tratamiento. Y lo llevamos haciendo durante años. Lo que pasa es que a lo mejor no le hemos puesto tanto hincapié como le estoy poniendo yo ahora. Pero ya lo estábamos haciendo, ¿no? Hemos visto en el modelo de gestión emocional de Gross que hay un montón de estilos de afrontamiento que ya fomentamos los psicólogos y que son sanos, pero no los estamos enmarcando en ese proceso de gestión emocional. Y es fundamental en el proceso de evaluación, formular el caso de manera individual para poder dar un tratamiento personalizado. ¿Por qué? Bueno, yo creo que un reto que tiene ahora la psicología clínica es ver qué tipo de técnicas encajan mejor con qué tipo de pacientes. Por ejemplo, hay un estudio, no me acuerdo del autor, pero bueno, si ponen ahí las palabras clave seguro que lo encuentran, que evalúa o diferencia a dos tipos de pacientes, los que tienen un rasgo mindful alto, es decir, personas que tienden a centrarse en el presente de manera natural, y personas que tienen un rasgo mindful bajo, personas que siempre están o en el pasado o en el futuro, ¿no? Seguramente traducido a trastornos, las que son más preocupones y más pensando en el pasado y el futuro, serán más los TAG, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada y la cura. ¿Qué ocurre? Que cuando se les aplica un programa de entrenamiento de mindfulness para la reducción del estrés, el de Jon Kabat-Zinn, lo que encuentran es que aquellos que ya tienen un rasgo mindful alto se benefician más que los que tienen un rasgo mindfulness bajo. Por ejemplo, esto lo encontramos también cuando comparamos el tratamiento clásico de terapia cognitivo-conductual para el trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Que tiene una eficacia en torno al 50%. Si vemos los tratamientos cognitivo-conductuales clásicos en los trastornos de ansiedad, todos tienen eficacias entre el 70, 75, 80, 85%. Y el del TAG es mucho más bajo. ¿Por qué? Probablemente porque la reestructuración cognitiva, lo que fomenta el cambio del contenido del pensamiento, genera más rumiación. ¿Qué evidencia tengo de que a mi hijo le ha pasado algo? No tengo ninguna evidencia, pero puede ser que sí. Entonces, esto me mete atencionalmente en el pensamiento y desarrollo lo que Adrian Wells, que es el creador de la terapia metacognitiva, llama el síndrome cognitivo atencional, que es centrar la atención en el pensamiento y rumiar, ¿vale? Como estilo de afrontamiento. ¿Qué pasa? Que a nivel de trastorno de ansiedad generalizada tenemos en torno a eso, un 50% de eficacia, pero la terapia metacognitiva, precisamente de Adrian Wells, tiene en torno a un 80% de eficacia. ¿Por qué? Precisamente porque no va a cambiar el contenido del pensamiento, lo que va es a tratar ese pensamiento como un evento mental, ¿vale? Va desde la aceptación. Entonces, un reto que tenemos ahora mismo es saber a qué pacientes les viene bien unas técnicas y a qué pacientes les viene bien otras técnicas. Entonces, bueno, poco a poco me imagino que iremos avanzando en este sentido. Y es importantísimo conocer los procesos básicos implicados en la administración de técnicas para poder personalizar los tratamientos. Y ahora sí, por fin voy a contestar a las preguntas, que yo sé que algunas cosas han generado curiosidad o polémica, no lo sé, todavía no lo he visto, pero como me estaban levantando la mano, les pido perdón primero por la desconcentración cuando me estaba levantando tanto la mano, que es que me sale un cartel bastante grande y desconcentra. Y segundo, les doy las gracias porque cuando se lo he dicho han dejado de levantar la mano, así que muchísimas gracias. Así que paso a contestar sus preguntas. A ver. Bueno, ¿cómo podemos asegurarnos de que no estamos fijando en la raíz del problema? A menudo centramos nuestra atención en los síntomas que nos genera el problema,
más allá que en el problema en sí. Por tanto, parcheamos el problema intentando evitar aquellas situaciones que nos generan los síntomas incómodos. Claro, entender que la evitación nunca va a ser una solución, sino que la solución probablemente va a pasar por aprender a gestionar esas emociones con eficacia, y la gestión emocional eficaz tiene que ver con el aprender a tolerar emociones incómodas y aprender a discriminar entre emociones adaptativas y emociones no adaptativas. Las adaptativas, dejar llevar por ellas, y las no adaptativas, tratar de aprender a observarlas y reaccionar ante ellas, ya sea mediante la aceptación, ya sea mediante la reevaluación. Me interesa saber cómo trabajar con personas con alexitimia y con personas sin motivación. Sin motivación, primero. Dentro del protocolo transdiagnóstico, el primer módulo es una entrevista motivacional, básicamente para movilizar a esta persona, para psicoeducarla en que la motivación fluctúa y en que, bueno, pues que va a haber momentos en los que no esté motivada para el tratamiento. ¿Qué es una entrevista motivacional? Si conocen el modelo de Prochaska y Clemente, el modelo de precontemplación, contemplación, acción, cambio, mantenimiento, caída o recaída, ¿no? Pues es pasarles, si está en precontemplación, que nos dé razones para que empiece a contemplar el cambio, si está en contemplación, razones por las cuales dar el paso, y luego darle estrategias para que se mantenga en mantenimiento y no haya recaídas, ¿no? Darle estrategias para que entienda que una caída no significa lo mismo que una recaída. La caída es cuando yo vuelvo al estado de contemplación. Por ejemplo, si me estoy manteniendo en no fumar y fumo, digo, bueno, pues no he podido hacer nada, lo que hago es comprarme un paquete de cigarrillos. Y la caída, que no recaída, lo que hace es volver a poner en marcha todos los recursos que me han mantenido en mantenimiento. Es decir, me pillo fumando un cigarrillo y digo, Dios mío, no, fumar no. Lo que voy a hacer es intentar, bueno, volver a la respiración diafragmática, volver a la difusión cognitiva, lo que sea. ¿Cómo se hace supresión de la expresión de la emoción sin suprimir el sentimiento de expresión? Creo que no he entendido la diferencia. Me imagino que era expresión verbal, ¿vale? Me imagino que te referías al metaanálisis que hablamos de las formas de afrontar. Es expresar emocionalmente a nivel verbal, de me siento de tal manera, ¿vale? Ima Martín, dar las gracias. La paciente intenta evitar la situación estresante, pero tiene extrasístoles y ataques de pánico. Visita al cardio, tras Holter, no hay patología y aconsejo visitar al psiquiatra, receta sertralina de 50, junto al ansiolítico de hace 4 días, pero sigue con los síntomas. ¿Cómo puedo aconsejar para afrontar su angustia de su problema? No hay sintomatología de depresión en este momento. A ver, si tenemos un informe del cardio que nos dice que no hay nada, ahí podemos exponer, ¿no? Desde la psicoeducación, entender que bueno, que puede haber ansiedad, las extrasístoles realmente son súper incómodas, pero ahí está muy bien que lo mandes al cardiólogo para descartar patología cardíaca, ¿no? ¿Qué pasa? El tratamiento para el trastorno de pánico primero sería psicoeducación. No hablo del protocolo transdiagnóstico, sería otro, sería parecido. Primero psicoeducación, después reestructuración cognitiva, que estaríamos enseñándole que los pensamientos que está teniendo de significado de sus latidos del corazón no son adecuados, que simplemente ansiedad, no es nada cardíaco, o sea, que reevalúe eso. Después entraríamos en exposición interoceptiva, probablemente enseñándole a hiperventilar, lo que va a hacer que incremente los latidos del corazón, lo que probablemente le genere las extrasístoles en consulta, y en cuanto deje de hiperventilar va a ver que baja. ¿Qué pasa? Que esto es un experimento conductual para el paciente porque entiende que simplemente es ansiedad y no es nada cardíaco, lo empieza a relacionar con algo emocional. Y después ir exponiendo a situaciones temidas, generalmente conductas de escape, ¿no? Como situaciones agorafóbicas. Y por último, para generar el colchón emocional, sería hacer la exposición interoceptiva, es decir, respirar rápido en muchas ocasiones en situaciones temidas, ¿no? Pues si evitaba el metro, pues acabamos el tratamiento con que haga una hiperventilación de 30 segundos en un vagón de metro, cuando ya ha superado todas las situaciones, ¿eh? Y poquito a poco jerarquizando bien y no dando grandes pasos. Esto es muy interesante. Muchas gracias, Ana. ¿Cuál es la función que cumplen los celos como emoción? Bueno, proteger al ser amado, ¿no? Que tiene una función adaptativa. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de la conducta, ¿no? O de la situación que disparen los celos. Algunas personas quieren eliminar el sentir celos absolutamente. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que sentir celos es sano. Sentir celos.
Ahora, dependiendo cómo actuemos ante esa emoción, ¿qué pasa? Que sentir celos es incómodo. Y de nuevo, si sube la curva emocional y arriba yo doy una conducta de agresión hacia otra persona, pues una conducta probablemente de maltrato. Y ahí no estoy gestionando bien los celos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que todo el que sea celoso sea un maltratador, ni mucho menos. Los celos es una emoción absolutamente normal. ¿Qué habría que enseñar al paciente? A tolerar esos celos. Sí, son injustificados. Ojo, ahora, si yo veo a mi pareja coqueteando con alguien delante de mí, pues es lo más lógico que yo sienta celos. Y lo que tendré que hacer es hablar con mi pareja. Va a depender de dónde estemos en el momento de la gestión emocional. ¿Podrías poner un ejemplo de cómo funciona el protocolo de Barlow? Sí. De todas formas, hice una sesión yo para ISEP que duró 4 horas, que está ahí en YouTube. O sea, si quieres ahí está enterita. Pero básicamente el protocolo de Barlow es, primero, psicoeducación de ansiedad, de emociones, que son las emociones, triple sistema de respuesta emocional, las respuestas de escape, que os he contado un poquito, conductas de evitación, etcétera, etcétera. Después, entrenamiento en vivir el presente, en mindfulness, con atención a la respiración, observación de pensamientos, aceptación de variables cognitivas, fisiológicas y motoras. Hay un ejercicio de Barlow que está muy bien, que es inducir emociones con canciones y enseñar al paciente a observar esas emociones. Después pasa a la reevaluación, es decir, enseñarle que los pensamientos no solamente pensamientos, hace la flecha descendente, no sé si la conocéis, pero básicamente es para ir del pensamiento de la evaluación automática a la evaluación encubierta. Es decir, yo puedo estar pensando de mis latidos al corazón, Dios mío, y debajo es, Dios mío, me voy a morir, la evaluación encubierta. ¿Vale? Bueno, la flecha descendente para que vea lo que hay debajo. Después le enseñamos a modificar, lo hace solamente con qué evidencia tengo de que esto vaya a ocurrir y qué utilidad tiene este pensamiento y ver si hay otras interpretaciones posibles. ¿Vale? Ahí ya está enseñando de una manera indirecta que los pensamientos son solamente evaluaciones de la situación que estima. Y luego, por último, lo que hace es jerarquizar las situaciones en las que el paciente evita emociones y le empieza a exponer poquito a poco. Hola, si uno de tus pacientes vuelve a recaer en la depresión, ¿qué técnicas o protocolos utilizarías? Bueno, lo que más evidencia tiene ahora mismo es el mindfulness basado en la terapia cognitiva. Os cuento un poquito de este protocolo, que es muy interesante. 3 investigadores, Tisdale, Segal y Williams, bueno, no me acuerdo, hay un libro gordo que te lo explica fenomenal. Pero bueno, les dieron un montón de fondos para investigar el por qué había tantas recaídas y el montar un programa de prevención de recaídas para la depresión. Lo que se veía en los estudios es que en todos los estudios que evaluaban recaídas a 6-12 meses, es que había muchas. Más en los tratamientos farmacológicos y menos en los psicológicos. Entonces, lo que hacen estos autores es, caen por casualidad con el protocolo de mindfulness basado, o sea, para la reducción de estrés de John Kabat-Zinn y asisten a una sesión. Les parece súper interesante, ¿no? Y montan el protocolo de mindfulness. Y lo prueban, y lo estudian, y ven que solamente que con unos pacientes funciona fenomenal y con otros pacientes funciona fatal. Y no saben por qué, entonces le preguntan a John Kabat-Zinn y le dicen, mira, haceros el programa entero, que son 2 meses, 8 sesiones. Se hacen el programa entero, entonces ellos de repente empiezan a percibir, entender lo que están contando a los pacientes. Empiezan a vislumbrar esto del descentramiento, etcétera, etcétera, y lo teorizan ellos. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos hacen el programa, de repente, y pasan a ser terapeutas de mindfulness, de repente mejoran mucho sus resultados. Por esto, para hacer mindfulness hay que practicar mindfulness. Este programa son 8 sesiones igual, una vez a la semana, 1 hora y media, 2 horas y media, eso lo hacen en grupo, y tiene lo que les decía, tiene una tasa de reducción del 43% en la tasa de recaídas, en un estudio que se hizo con pacientes que habían recaído más de 3 veces en la depresión, es decir, de estos que son muy crónicos, ¿no? La teoría de la que hablan, ¿no? Tisdale, sobre la recaída de depresiones es la activación diferencial, creo que se llama, que básicamente es que cada vez que tú te deprimes, se activan unas redes neuronales en las que se asocian el estado de ánimo, las sensaciones físicas, pensamientos. Entonces, cuando tú, por cualquier cuestión del día a día, activas algo de eso, se activa toda la red, ¿no? Pues el pensamiento de
o está gris el día, a lo mejor te dispara una sensación de pesadez, esa sensación de pesadez te conecta con la rumia, con empezar a criticarte a ti mismo, y normalmente eso lo que desencadena es un proceso de recaída. Y eso es lo que dicen estos autores, que corta esta intervención con mindfulness. ¿Por qué? Porque básicamente aprendes a identificar desde el momento presente el estado de ánimo bajo, que puedes tener un día malo, con todo lo que viene después, ¿vale? Es decir, toda la rumia, toda la preocupación posterior sobre el estado de ánimo que yo siento ahora significa que vaya a recaer, cae. Entonces, bueno, pues es lo que hacen estos autores. He de añadir un dato importante. La paciente sufrió cáncer hace 4 años, pero me imagino que es la paciente de antes, ¿no? Sí. Vale. Sí, bueno, sí está bien. El cáncer en principio no tiene por qué, siempre con la visita al médico, en principio no tiene por qué interaccionar. ¿Qué hacer si la persona o el paciente no puede darle un significado o etiqueta a lo que siente? Muy buena. Entrenarle en etiquetas emocionales. Y pues básicamente podemos empezar por las 6 básicas. Es decir, a ver, vamos a intentar diferenciar entre ira y tristeza. Y le contamos ante qué situaciones se desencadena la ira y ante qué situaciones se desencadena la tristeza. Y entre ira y tristeza normalmente van a diferenciar. Venga, entre ansiedad y tristeza, ansiedad y miedo, también suelen diferenciar. Si tú les pones las 6 básicas, suelen discriminar entre ellas y luego le harán más fino. Pero ¿de qué familia es esta emoción? Pues es de los tristezas, ¿no? Entonces voy ahí a las tristezas, al estado de ánimo bajo. Vale. Y así poquito a poco va funcionando. Antes, que se me ha olvidado, no he contestado a la lexitimia. La lexitimia, una buena forma que es muy creativa, de trabajar con ellos es inducir emociones con canciones o con películas, y que hagan un escaneo corporal de mindfulness, que vean dónde sienten esa emoción. Y poco a poco se van identificando, ¿no? Lo digo porque conecta con esto. Qué interesante lo del descentramiento, Jesús. Sin embargo, me surge una duda. Se me ocurre, pudiendo estar equivocado, que al pensar que no somos lo que pensamos podría llevarnos a no atender nuestros pensamientos, a la despersonalización de estos pensamientos y, por ende, al desentimiento de esos pensamientos, ya que no nos definen, no son responsabilidad nuestra. Bueno, es que nuestros pensamientos no son responsabilidad nuestra. Si yo os digo palmera, ahora mismo, vosotros habéis imaginado o una palmera como un árbol o una palmera de chocolate, lo que estéis en España, sepáis una palmera de chocolate y tengáis hambre, ¿vale? Entonces, nuestros pensamientos, claro que no son nuestra responsabilidad. Yo puedo tener pensamientos automáticos de miles de cosas. Casi cualquier situación, cualquier estímulo me dispara un pensamiento. Creo que pensamos unas 60.000 cosas al día. No son responsabilidad mía la mayoría de esas. El entender no es que no tengan nada que ver con nosotros y yo no soy mis pensamientos. Claro que no soy mis pensamientos. Es entender que mis pensamientos son productos mentales. ¿Qué pasa? Si yo algo lo trato como un producto mental y dejo de tratarlo como una cuestión que es real, la emoción es diferente, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú tocas una sartén ardiendo, quitas la mano, ¿no? Porque la sartén quema y hace daño. ¿Qué pasa? Que eso te ayuda a evitar ciertas sartenes ardiendo en el futuro y está muy bien. Ahora, si tú tratas los pensamientos como si fuesen sartenes ardiendo, no funciona igual, porque el pensamiento, cuanto más tratas de evitarlo, más viene. Entonces, los pensamientos ni muerden ni son peligrosos. Uno puede pensar la barbaridad más grande del mundo que no pasa nada, ¿no? Si ahora todo el mundo piensa que se acaba el mundo, no se acaba, no tiene nada que ver con eso. De hecho, hay libros de autoayuda, que los he mencionado a veces, que promueven esto, ¿no? Si tú imaginas no sé qué con mucha fuerza, el universo conspira a tu favor. Claro, esto que genera una fusión pensamiento-realidad bestial que nos lleva a un trastorno obsesivo-compulsivo, en algunos casos. Y yo en terapia muchas veces me he tenido que dedicar una sesión o dos a tirar abajo estas teorías, ¿no? Entonces, el hecho de saber que no somos nuestros pensamientos y saber que mis pensamientos son evaluaciones de la realidad y que mi mente, al final, pues es algo que ha surgido por evolución, ¿no? Y que nos ha ayudado a, pues, estar más adaptados al medio. Pues entender eso me hace ser mucho más libre, realmente. Esta técnica de regulación de emociones, ¿con qué tipo de trastornos funciona muchísimo más? Pues Tony va a responder esta pregunta en vivo. Me dice, bueno, no lo sé. No sé qué técnica te refieres. Me imagino que revaluación o aceptación. Desde mi punto de vista clínico, no científico, es decir, de lo que yo veo,
yo veo que las personas que rumian más y que son más preocuponas, más perfeccionistas, más rígidos, funcionan mejor con la reevaluación, ¿vale? Que con la aceptación. ¿Por qué? Porque su vida es una constante evitación de pensamientos, ¿vale? De evitación emocional. Entonces, primero a lo mejor tiene sentido que entremos con reevaluación y luego a lo mejor podemos entrar con aceptación. Dice Adrian Wells, que es el creador de la regla metacognitiva, que no hay que combinar, es decir, si estás haciendo una terapia basada en el contenido del pensamiento, tienes que seguir por ahí. Y si estás haciendo una terapia no basada en el contenido del pensamiento, tienes que seguir por ahí, que no las puedes combinar. Yo estoy parcialmente en desacuerdo. Yo creo que poco a poco sí que puedes ir entrenando al paciente poco a poco en ir ayudándole a descentrar más. Pero es mi opinión y no me estoy apoyando en ningún... estoy osando a desafiar la opinión de Adrian Wells, casi nadie, pero simplemente por experiencia clínica, pero con mucho respeto siempre y desde el más absoluto y con algunos pacientes, sobre todo con pacientes con muchos recursos cognitivos. Todo esto, la metacognición, siempre con pacientes con recursos cognitivos altos, ¿vale? Si no, va a ser predicar en el desierto en muchas ocasiones. Si no hay presencia de un trastorno como tal, ¿cuál sería entonces el diagnóstico cuando hay ataques de pánico esporádicos? Bueno, pues a lo mejor un trastorno de pánico subclínico, ¿vale? O ausencia de trastorno. No todos los pacientes tienen trastorno. De hecho, creo que la gran mayoría de los pacientes no suelen presentar trastornos. En consulta privada, digo, son subclínicos casi todos. Entonces, ahora mismo no sé cuántos ataques de ansiedad hay que tener a la semana para que te den un diagnóstico de trastorno de pánico. Pero bueno, es que en realidad da igual, ¿no? Esto es un continuo. Si no te tratas ahora, seguramente en un momento ya cruzas ese umbral que el DSM 5, 4, 3 dice que ya eres un trastorno de pánico. El enfoque DSM es categorial. Los psicólogos siempre nos guiamos más por un enfoque más continuo, ¿no? Más funcional de la conducta. ¿Alguna recomendación para tomar un curso de mindfulness? Sí, yo creo que todos los psicólogos deberíamos hacer el de mindfulness para la reducción de estrés de Jon Kabat-Zinn, que son 8 sesiones y creo que contiene un pequeño retiro un día, algunos de ellos. En casi todos los sitios, casi todas las ciudades grandes hay centros, ¿no?, que imparten esto. Las siglas son MBSR, Mindfulness Stress Reduction, algo así, creo. ¿Vale? A ver. ¿Qué emoción es la culpa? Pues la culpa es una emoción. Lo que pasa es que no es una de las básicas como tal, ¿no? La culpa surge cuando percibimos que hemos hecho algo malo y lo que nos pide es pues, reparar el error. Pues la adaptativa o puede ser no adaptativa. Es decir, si realmente he hecho algo malo, pues tendré que reparar. Hay personas que se pasan la vida pidiendo perdón, ¿no? Y no han hecho nada malo. Bueno, ahí habría que trabajar. Muchas gracias. ¿Cuáles consideras son los principales puntos para trabajar regulación emocional con niños de 4 a 9 años? No tengo ni idea, no trabajo con niños. Entonces, pero si te fijas en el modelo de Gonzalo Herbás, primero detección de la emoción, atención a la emoción, etiquetado de la emoción, normalización de la emoción, análisis de la emoción y regulación de la emoción. Al final es todo lo mismo, lo que pasa es que aplicado a niños. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con materiales, con cuentos, con cartas de estas de reconocimiento facial, con películas de dibujos, este tipo de cosas. ¿Cómo ser activa y exitosa siendo borderline y teniendo brotes maníacos o depresivos que te desconcentran de tus objetivos? Bueno, el ser activo implica pues, tener actividad, ¿no? Y el éxito depende mucho de los valores de cada uno. Al final, yo creo que la clave aquí, padeciendo un trastorno borderline o límite de la personalidad y teniendo brotes maníacos, que tiene más que ver con el trastorno bipolar, sería tratamiento farmacológico, ¿vale? Porque los brotes maníacos se controlan con tratamiento farmacológico, el borderline en muchos casos también, y psicoterapia. La psicoterapia eficaz para el trastorno borderline de la personalidad es la terapia dialéctico-conductual, ¿vale? Que se hace en 2 versiones. Una individual, en la que se van enfrentando los pacientes y va enfrentando los problemas del paciente con el terapeuta, y otra grupal, entonces van dando las estrategias de gestión emocional, que tiene mucho que ver con esto,
Sería por ahí. ¿Cuál es el mecanismo por el que una persona se autolesiona cuando está nervioso porque esto le produce alivio? ¿Y cómo trabajarlo? Gracias. Justamente esto es lo que decíamos. Cuando está en pico emocional, se autolesiona. ¿Qué pasa? Cuando tú te haces una herida, tu cerebro genera endorfinas. ¿Para qué? Para anestesiar el dolor. Genera opiáceos, ¿vale? Como la morfina, como la heroína. ¿Qué pasa? Que estas sustancias, que son endógenas del cerebro, son tremendamente adictivas. Entonces, cuando tú te cortas, te sientes aliviado. ¿Qué pasa? Que al final te enganchas enseguida. Cuando estoy nervioso, si me corto, ¡zas!, me quedo relajado. Igual que si cuando estoy nervioso me da por comer, también me relajo. Entonces hay personas que utilizan la ingesta de comida como forma de gestión emocional. Cualquier otro tipo de conducta adictiva, el que está con el móvil, el que está que fuma y el que está que bebe vino. ¿Vale? Al final es la función que cumple la conducta siempre es la misma. ¿Qué pasa en el caso de las autolesiones? Bueno, pues que generalmente tendemos a habituarnos a un nivel de autolesión y cada vez son más profundas y cada vez van siendo más peligrosas. ¿Y puede recomendar algún libro de terapia cognitiva basada en mindfulness? Sí, uno que se llama Terapia Cognitiva basada en mindfulness, de Siegel, de Tisdale y de Williams, creo que son los tres autores que os cuento que estuvieron ahí bueno, que lo desarrollaron. Y ese libro es una absoluta delicia. A ver, no sé si hay alguna otra. ¿Tienes alguna otra pregunta? Aquí hay una, en el chat. ¿Qué pasa con un TOC que piensa que va a matar a alguien amado, cercano? Si él no es sus pensamientos, ¿cómo se enseña exposición? Si el miedo lo hace superar, evitarlo de situaciones de soledad con su familia, amigos, incluso perros. Claro, aquí ese es el típico TOC cognitivo, ¿no? Que viene un pensamiento que me da mucho miedo y trato de evitar el pensamiento y fusiono pensamiento y realidad. Claro, este es el punto central del descentramiento. Si os acordáis, uno de los subprocesos del descentramiento es el no reaccionar ante mis pensamientos. Yo puedo pensar la mayor barbaridad del mundo y no tengo por qué reaccionar ante ella. Es decir, ¿cuál es el tratamiento eficaz contra el TOC cognitivo-conductual de toda la vida? La exposición con prevención de respuesta, es exponerle al pensamiento y no dejarle hacer la compulsión. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería esto? Exponerle al pensamiento, sabiendo que es un pensamiento, no una realidad. La terapia de aceptación y compromiso, que incluye la difusión cognitiva, que justamente es para romper esta asociación entre pensamiento y realidad, justamente se basa en eso. Y creo que el primer tratamiento para que certifica la eficacia es para el TOC. Esto no es lo compulsivo, o sea que funciona muy bien para esto. Una otra. Vale. En un paciente con trastorno de personalidad, ¿funcionaría adecuadamente la flor de Bach o gotas o cápsulas para trabajar las emociones? Las flores de Bach no tienen ninguna eficacia científica demostrada, con lo cual no. ¿Puede repetir el libro, por favor? Sí. Mindfulness basado en la terapia cognitiva. De Tisdale, os lo pongo en el chat. Sí. Creo que se escriben así los autores. Vale. Podría volver a decir el libro que ha recomendado. Es eso. No sé si hay algún otro. Si tienes alguna pregunta ahora o callas para siempre. Ya lo he puesto. Bueno, chicos, venga. De los 6 estadios, probablemente el sexto, podrías ampliarlo. En los 6 estadios del proceso de Gonzalo Herbás. Sí, claro, el de regulación emocional sería el sexto estadio. Todas las estrategias
que hemos visto, que luego complementa el modelo de Gross. Si te fijas, el modelo Gross lo que te da es un montón de estrategias que depende del momento en el cual, a nivel del momento temporal que esté el paciente o el sujeto antes de la situación emocional o durante la situación emocional. Básicamente aquí tenemos todas las técnicas del mundo, ¿no? Desde el apoyo social a la ventilación, al hablar con alguien, a la escritura emocional, a la reevaluación, a la aceptación, da igual, ¿vale? La clave va a ser siempre, a nivel de regulación, dejarme llevar por las emociones adaptativas y no reaccionar ante las emociones no adaptativas. Si yo cumplo esa premisa, el paciente generalmente va mejorando, ¿vale? O yo mismo. La emoción se va extinguiendo, pero por los principios del condicionamiento operante, ¿no? Si yo no refuerzo una respuesta, la respuesta cae. Si la sigo sin reforzar, la respuesta tiende a extinguirse, ¿vale? Aunque al principio, si la he reforzado muchas veces, se dispare. Bueno, chicos, pues si no hay uno nuevo, gracias Jesús, gracias a vosotros, Pamela. Pues no sé, algo más. Pues nada, de verdad que un auténtico placer estar con vosotros. Perdonadme por las 3 distracciones que tenía ahí con tanto cartel del Zoom, y un auténtico placer estar aquí con vosotros, y para cualquier cosa os dejo mi correo, que es enequilibriomental@gmail.com, así que si tenéis cualquier duda pues me podéis escribir ahí e intentamos aclararla. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaisep. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.